Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia del Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas y abundantes bendiciones. Bueno, hoy vamos a buscar un texto en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 19. Pero hagamos una cosa, mejor busquemos desde el versículo 1 del capítulo 12, para que de pronto usted lleve una contextualización. Y como la idea de todo esto es que no solamente usted se quede con el versículo 19, sino que es una verdad que hasta el día de hoy al pueblo de Israel le cuesta, ¿no? ¿Qué le cuesta al pueblo de Israel? Entender algo que hasta el día de hoy ellos están viviendo. Entonces quiero, antes de iniciar la prédica, recordarles que estamos en un estudio de mostrar al Mesías en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ir con Roboam, ¿no? Aunque voy a hablar también de Jeroboam, pero me quiero centrar en Roboam por algunas cositas que sucedieron a partir del reinado de él. O sea, básicamente, a partir del reinado de él es donde Israel empieza a ser desmenuzado como polvo. Porque recuerden que el padre de Roboam es Salomón y el padre de Salomón es David. Después de que David peca y cae, Dios le dice que solamente va a continuar el reinado de él hasta el reinado de su hijo. A Salomón también le dice lo mismo, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y en Roboam pasan varias cosas que yo quiero que contemplemos el día de hoy, pero quiero que vayamos y leamos primero el capítulo 19. Dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Qué dice ahí? Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. O sea que el pueblo de Israel y la casa de Israel hasta hoy tiene convenio con David. Es la pregunta. No. Hasta el sol de hoy el pueblo de Israel anda apartado completamente de la promesa que le fue hecha a David, por consiguiente también a las promesas que le fueron dadas a David, por consiguiente también a las promesas que le fueron hechas a los patriarcas. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel está apartada completamente ¿de quién? Del reino de David. ¿A quién le fueron hechas las promesas? Es la pregunta. De la simiente de Abraham vendría ¿quién? Un salvador, ¿no? De la simiente de Isaac vendría un salvador. De la simiente de Jacob vendría un salvador, ¿cierto? Jacob se convierte ¿en quién? En Israel. Las 12 tribus, ¿cierto? Pero de esas 12 tribus, resulta y pasa que cuando inicia el reinado de Roboam, hay una separación que es lo que vamos a ver. El día de hoy los quiero contextualizar. La historia es un poquito larga, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes vean y se vean reflejados en la historia de Roboam y Jeroboam. Hay un dicho muy conocido de nuestra sociedad que es piensa mal y acertará, ¿cierto? El problema es que del último que pensamos mal es de nosotros mismos. ¿Eso por qué sucede? Porque creemos que tenemos el conocimiento apropiado. Creemos que tenemos la trayectoria, el recorrido, creemos que hacemos las cosas bien. Cuando yo le digo a una persona que necesita ser salvo, muchas de las personas tienen una justicia propia, como han hecho buenas obras o se han portado en determinada forma bien con determinadas personas o han tenido gestos de bondad, ellos piensan que no tienen la necesidad de la salvación por gracia. ¿Por qué? Porque piensan que son llavería con Dios, que son amigos con Dios, o sea, que Dios los mira con agrado. Y casualmente muchas veces les va a ir bien a esas personas. ¿Por qué? Porque de lo que uno siembra, uno cosecha. Pero el evangelio se centra en que no por obras uno puede ser salvo. La salvación se centra en que todo hombre es mentiroso delante de Dios. Entonces, para Dios es lo mismo el homosexual que el mentiroso. El que mata como el que tiene malos pensamientos. Dios no hace excepción de personas, nosotros sí. Entonces, el piensa mal y acertarás debería aplicar para nosotros. Como primer persona debemos desconfiar de nosotros mismos. Nosotros no aplicamos esto. Entonces vamos a leer qué sucede en el versículo 1. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. O sea, todo el pueblo se vino a coronarlo como rey después de la muerte de Salomón, ¿cierto? Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre
de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que había estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, cosa que ese era el propósito de los reyes levantados por Dios, servirle al pueblo, no que el pueblo le sirviera. Y respondiéndoles buena palabra les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo ¿a quiénes? De los más jóvenes, de los muchachos. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Amén. Entonces, cuando usted mira el contexto de esto, usted mira un contexto bastante crudo, ¿no? La historia es larga, pero en realidad es corta de leer. Entonces, es una situación que se desenvuelve por una voluntad divina, porque Dios ya le había dicho a los reyes que iba a hacer esto con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por el pecado de David, por el pecado del pueblo y por el pecado de Salomón. Cuando cuando usted empieza a mirar, por ejemplo, vamos a un capítulo atrás, que es donde está el rey Salomón, en el versículo 11, Primera Reyes capítulo 11, versículo 11, y dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, Dios ya había dispuesto que esto sucediera. ¿Qué iba a suceder? Que Roboam fuera terco y no dispusiera y no hiciera caso del consejo de los ancianos. Se supone que Salomón era el hombre más sabio que habitó en la tierra, ¿sí o no? Entonces, como fue el más sabio, tenía unos ancianos sabios. El consejo de Salomón no era el consejo propio. O sea, si Salomón tenía ancianos, era porque él con su sabiduría escogió a personas aptas para el consejo. Y por eso él llegó a ser un gran rey. Entonces, después de que muere Salomón, viene todo el pueblo y les dice, venga, bájenos un poquito la carga. ¿Cuál era la carga que tenía el pueblo? El pueblo había construido el templo. Tenía grandes impuestos. ¿Por qué? Porque el dinero que consumía una construcción tan monumental que era el templo, tenía que tener un mantenimiento, una servidumbre. De hecho, ellos tenían que de tiempo en tiempo servir demasiado al templo. Entonces, ese templo se convirtió en una carga para el pueblo. Entonces, cuando viene y habla con el pueblo, en un principio trató de preguntar a los ancianos, pero no le gustó la respuesta a los ancianos. ¿Por qué? Esto sucede por el ego y por el yo, por su orgullo. Roboam quería ser más grande que su padre Salomón. Entonces, como quería ser más grande, posiblemente él quería hacer una construcción más grande que la del templo. Entonces, al hacer una construcción más grande que la del templo, él podría ser llamado más grande que Salomón. Cuando usted mira la historia de los reyes antiguos, por ejemplo, la historia de las pirámides. La historia de las pirámides no son edificios como tal, son tumbas, ¿cierto? Entonces, en donde murió tal faraón, entonces entre más grande era la pirámide, más grande era el reino majestuoso del faraón, ¿cierto? Los reyes tenían grandes construcciones. Babel tuvo grandes construcciones, Babilonia. Entonces, el problema aquí es que Roboam quería ser más grande que su padre y a él no le gustó la respuesta que le dieron los ancianos. Los ancianos dijeron, oiga, sí, es que la verdad, el pueblo está cansado. ¿Y de qué está cansado el pueblo? Pues es que le hemos metido trabajo. Y lo que ha sucedido es que el pueblo está cansado. Y los ancianos le dijeron, si usted le sirve al pueblo, el pueblo le va a servir perpetuamente a usted. Entonces, ¿qué debió responder Roboam? No, pues sí, les voy a bajar la carga laboral, ¿cierto? Les voy a bajar los impuestos.
Y cuando un gobernante empieza, pues obviamente debería ganarse ¿qué? Al pueblo, ¿cierto? Los adeptos del pueblo. Pero ¿qué pasó con este señor? Este señor se crió con otros muchachos, porque este señor era un muchacho. Y cuando y él dijo, no, pues yo no le voy a hacer caso a ellos. Y se fue para donde los amigos de él y le preguntó a ellos, venga, ¿qué les voy a decir yo a esta gente? Entonces los amigos, no, díganles que les voy a incrementar el servicio, les voy a meter más al yugo. Obviamente el pueblo no se aguantó y se terminó dividiendo toda Israel. ¿Sí? Toda Israel se terminó dividiendo. El único pueblo que no se le dividió a Roboam fue ¿quién? Judá. ¿Por qué Judá? Porque en Judá estaba la casa de David. Entonces ellos respetaban el linaje de David. Fue el único pueblo que no se alcanzó a librar de Roboam. Los demás del pueblo hicieron una reunión y dijeron, a este señor no nos los vamos a unir. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Cuando Roboam mandó a cobrar los impuestos, lo que hizo el pueblo fue salir todo el pueblo y apedrearon al cobrador de impuestos. Y alcanzaron a ver al rey y el rey alcanzó a correr y se montó en un carruaje y huyó hacia Jerusalén. O sea, casi matan también a Roboam. Entonces el pueblo se enardeció en contra de quién? De Roboam por abusivo. ¿Sí? Entonces, por ser Roboam, sí. Entonces, ¿por qué quise traer este texto aquí? Porque da la casualidad de que los conceptos que nosotros manejamos acerca de nosotros mismos y de las cosas que se deben hacer en la vida de creencia a veces son muy erróneos. ¿Sí? ¿Qué sucedió ahí? Mire, el pueblo quería un rey, pero el rey quería aprovecharse del pueblo, ¿cierto? Entonces, cuando se escogen gobernantes, una cosa es que los escoja el hombre y otra cosa es que los escoja Dios. Eso todos lo sabemos, ¿no? Porque el que escoge Dios, finalmente puede que no sea el más agraciado, pero es finalmente el que funciona. Cuando lo escoge el pueblo, nosotros escogemos por vista. Entonces, esto se lo digo yo porque nosotros escogemos siempre mal. Entonces, vino un hombre llamado Jeroboam, que era uno de los comandantes de Salomón, que había sido exiliado, que de hecho lo querían matar Salomón, porque posiblemente, de hecho en la maldición que se le da a Salomón, le dice, uno de tus siervos heredará tu reino. Ni siquiera va a ser tu hijo, va a ser uno de tus siervos. Entonces cuando llega Jeroboam, a Jeroboam como general, pues lo hacen rey. Y aquí es donde empieza el meollo de la predicación. Usted dice, pero ¿qué tiene que ver esto con el título? Dice, el título de la predicación es, en un mundo de ciegos, el tuerto reina. Cuando usted no entiende el evangelio, cuando usted no entiende las cosas como son, lo que sucede es que usted va a ser guiado por ciegos o por tuertos. ¿Cómo ve un tuerto? ¿El tuerto ve bien? Ve a medias. Ve un poquito más que el ciego, ¿cierto? Entonces, una cosa es lo que ve la persona que tiene los dos ojos buenos, otra el tuerto y otra el ciego. Y yo les quiero decir esto porque Dios mira correctamente, Dios no es ciego. El apóstol Pablo decía que nosotros vemos como detrás de un velo, ¿sí? Entonces, como nosotros vemos como detrás de un velo, ¿cómo se mira detrás de un velo? Empañado. O sea, nosotros no conocemos todas las respuestas. Hay que entender esto para poder entender la escritura. Y lo terrible de todo esto es que Dios deja en específico algunas cosas en la vida doctrinal claras. Y las mostró en el Antiguo Testamento, las mostró en el Nuevo Testamento y las mostró en el Nuevo Testamento, claro que sí, a través de su siervo, el apóstol Pablo, y de los apóstoles. Por eso es que nosotros tenemos el fundamento de los apóstoles. Entonces, una de las cosas fue la salvación por gracia. Por gracia, no por obras. ¿Cierto? Otra de las cosas que él dejó en claro es que él no quería habitar en ningún templo. Y ahí es donde viene el papel de Jeroboam. Porque Roboam ya está exiliado allá en un pedacito de lo que era Israel, que es Judá. Lo que sucedía era que en Judá había algo que era el templo, en Jerusalén. Entonces, imagínense, todo el pueblo subía a celebrar las fiestas ¿a dónde? Al templo. Pero todo el pueblo, todo Israel, se quedó sin vida cultica, porque ¿cómo van a subir por allá? De hecho, alcanzó a ir Roboam, y cuando huye Roboam, se va al pueblo, se va a donde Judá, y reúne una cantidad enorme de soldados.
Y cuando reúne todos los soldados, vino palabra de Jehová a uno de sus profetas y le dice, hermano, no vaya a ir por allá porque yo no le voy a dar la victoria. Quédese de ahí porque esta es mi voluntad. Yo fui el que dividí el pueblo. Entonces, quiero hacerles una pregunta a ustedes y a las personas que me ven allá al otro lado. ¿Por qué Dios va a separar al pueblo del templo? ¿Por qué Dios quiere separar al pueblo del templo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué había en el templo? ¿Por qué Dios quería separar al pueblo del templo? Porque en muchas ocasiones Dios prefiere sacarlo a usted de una iglesia para poderle enseñar bien el evangelio. Esa es una gran pregunta que muchas de las personas viven en la actualidad. Conocieron del evangelio en una iglesia cristiana, pero Dios lo saca por cosas de la vida de esa iglesia. O por cosas de la vida no hablemos claro, porque hay ladrones en la iglesia. ¿Qué pasaba con el templo de Salomón? Cuando usted mira, cuando muere Salomón, cuando envejece, de hecho antes de que muriera, cuando envejece Salomón, Salomón había pervertido completamente el templo. Ya habían deidades. ¿Por qué? Porque él se metió con las hijas de Don, con las hijas de los filisteos, con la hija de Faraón, y ya había inclinado su corazón hacia otros dioses. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, yo ya no habito en ese lugar, yo ya no quiero habitar en ese lugar. ¿Me explico? La idolatría hace que para Dios sea una abominación que usted esté en un lugar por muy bueno o muy bonito que a usted le parezca. El idolatrar cosas, hombres, el idolatrar una forma de vida, el idolatrar el dinero, que es lo que se predica en la actualidad en las iglesias. Dios tiene que sacarlo a usted de ese lugar. Lo que le hizo Jehová Dios o Yahvé al pueblo de Israel fue bueno. ¿Por qué fue bueno? Porque el pueblo ya estaba adorando a esas deidades. ¿Qué es lo que hace Jeroboam? Jeroboam hace algo peor. Porque tras de que el pueblo ya estaba contaminado, porque la vida cultica del pueblo ya no era en el templo solamente a Yahvé, sino que habían otros dioses en el templo. ¿Qué hace este señor Jeroboam? Jeroboam dijo, yo voy a hacer algo, porque es que en la casa de Roboam, o sea, en la casa de Judá, en el reino de Judá, está el templo de Jerusalén. Yo lo que voy a hacer es una copia y voy a hacer una copia de la vida cultica de lo que hay allá en Jerusalén, lo voy a hacer aquí en esta en Israel. Entonces, ¿qué empezó a hacer él? Él dijo, voy a instaurar dos ciudades santas. Una de ellas fue Dan. Y en esos lugares voy a otra vez a colocar los lugares altos, voy a colocar otra vez lugares en donde quemar incienso, en donde sacrificar. Y les hizo dos becerros en esas ciudades. Esto con el propósito de que la gente no tuviera que ir a dónde? A Jerusalén, para que no se le dividiera el pueblo. Entonces, mientras que Roboán estaba aislado de Judá y tenían bajo custodia que el templo, Jeroboam, él dijo, yo no puedo permitir de que el pueblo vaya a Jerusalén a adorar a Dios. Yo les voy a hacer aquí ídolos para que adoren. Pero resulta y pasa que a Jeroboam le fue dada la promesa por parte de un profeta de que él iba a gobernar. Entonces, cuando él viene a gobernar, Dios, ¿qué esperaba de Jeroboam? Que volteara su corazón hacia él. ¿Qué termina siendo él? Una copia de todo lo que es la vida cultica de Israel. Y los días de fiestas, él les empieza a colocar un becerro de oro para que lo adoren. Entonces usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con la actualidad? Que básicamente lo que han entendido los pastores de la prosperidad, las malas iglesias, los malos lugares, es que hay que ponerle ídolos a la iglesia para que las personas adoren. Y no dejarlos ir a dónde? A Dios. El Mesías aquí lo podemos ver en el antiguo pacto en el templo. Pero cuando ha sido contaminado el templo, Dios no tiene nada que ver con ese templo. Por lo tanto, elimina la vida cultica porque hay idolatría. Entonces, cuando hay idolatría, Dios pone una barrera y dice, usted no me puede aprender más de esto porque lo que va a suceder es que se va a seguir contaminando. Entonces, Dios aparta al pueblo de la idolatría. Usted dice, yo tengo idolatría en mi corazón. ¿Será que yo tengo idolatría? Es la pregunta que usted debería hacerse el día de hoy. ¿Qué es ser idólatra? La palabra viene obviamente de la práctica de la adoración hacia un ídolo, ¿cierto? O hacia una deidad.
Pues resulta y pasa que el Señor Jesús en muchas ocasiones avaló como ídolos el dinero, el reconocimiento. De hecho, los escribas y fariseos eran admiradores y amaban las imágenes y amaban ser llamados grandes delante del reino. De hecho, cuando usted mira la contaminación que tenían los sumos sacerdotes en los tiempos de Jesús era grande porque eran compañeros y amigos de Herodes. Entonces es grande la corrupción que hay en la vida cultica. Entonces usted dice, bueno, si así es en la actualidad también, que hay tanta corrupción, ¿a dónde nosotros podemos ir? ¿Cierto? Entonces, Dios le deja a usted la Biblia para que usted, con estos ejemplos, mire la corrupción. Y cuando un predicador se pare a predicarles a ustedes, valga la redundancia, usted tenga una guía de cómo saber si un predicador está diciéndole a usted la verdad o la mentira. ¿Sí? Si el predicador promueve en la vida cultica algún tipo de idolatría, ahí es donde hay que cortar con eso. La idolatría es un peligro. Por eso es que el sacrificio de los ídolos es algo terrible delante de los ojos de Dios. La idolatría hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada de eso. ¿Los cristianos de la actualidad tienen idolatría? Claro que sí. Pero la idolatría no es por causa de la gente, es por causa de sus dirigentes, del pastor. Porque el pueblo escucha, porque tiene una necesidad, ¿sí o no? ¿De quién es la culpa? Del pastor. Claro, también de la gente por no leer, pero en este caso es del dirigente. En este caso es de Roboán, de Jeroboam, de David y de Salomón. Por culpa de Salomón, Dios maldice al pueblo. ¿Quién llevó el barrume? El pueblo. ¿Quieren que les demuestre eso? Vamos atrás a Samuel capítulo 24, versículo 17. Dice, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, dice David, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de la Arauna Jebuseo, perdón. Es un nombre un poquito complejo. ¿Qué sucedió? Que después de que David hace un censo, que de hecho cuando usted mira, cuando David hace un censo, mire lo que sucede. Volvió a encenderse la ira de Jehová en el capítulo 24, versículo 1 de segunda de Samuel, capítulo 24. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, veas un censo de Israel y de Judá. ¿Quién incitó a David? Yahvé. ¿Pero por qué se incita a David a hacer todo esto? Obviamente porque hay un plan, pero también porque la ira de Dios se enciende contra la idolatría. La idolatría es grande delante de los ojos de Dios. El pueblo estaba idolatrando a otros dioses. Y aquí cuando estaba en el reino de David, ¿David hizo lo recto delante de los ojos de Jehová? Sí. Pero ¿por qué se enciende la ira? Porque Dios conoce el corazón del pueblo. Y Dios incita a David a generar ese censo para la postre tener un plan. Y ese plan era castigar al pueblo. Y después divide al pueblo para separar la vida cultica del pueblo. Dios hizo eso. Y de hecho, Dios mismo se echa la culpa. Entonces, cuando usted mira otra vez, vuelvan a Primera de Reyes, capítulo 12, ustedes van a encontrar de que Dios mismo, en el capítulo 12, versículo 24, usted va a encontrar algo que le manda a decir al pueblo cuando Roboam se devuelve, arma un ejército y dice, no, yo voy a otra vez a conquistar ¿qué? A Israel. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios le dice, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa porque esto lo he hecho yo. ¿Quién dice que lo ha hecho? Dios. Entonces, ¿por qué Dios hace este tipo de cosas? Es la pregunta. Parece que Dios quisiera hacerle daño a Israel. Lo que sucede es que el pueblo pecaba. Por ejemplo, cuando le es provocado el censo, el pueblo, usted piensa que como la historia se centra en el rey David, usted piensa que Dios no está mirando al pueblo. Entonces ahí cuando usted mira el texto en segunda de Samuel, dice, la ira de Jehová vino otra vez y contra Israel.
sea, Dios estaba mirando al pueblo. Y Dios miró esas cosas malas que estaba haciendo el pueblo y los incitó a David a que hiciera un censo. Y a través de ese censo, Dios castigaría al pueblo. Cuando Dios castiga al pueblo, lo hace de una manera muy fuerte, porque le dice a David, le tengo tres formas en las que usted puede recibir el castigo. Una de ellos es una mortandad grande en el pueblo. La otra es que usted huya 3 meses de sus enemigos. Entonces, y la otra no recuerdo, pero de las tres, adivine cuál escogió David. No, pues castigue al pueblo. Entonces, cuando el pueblo está siendo fuertemente castigado, ¿qué hace David? Cuando ya ve que la mortandad es grande, ahí sí, uy, no, Dios mío, venga, mándeme, mejor castígueme a mí porque es que esta gente no tiene la culpa, son simples ovejas. Entonces, por tener un mal pastor, las ovejas son castigadas por tener un mal dirigente. Ahora, ¿quién escoge los dirigentes en la actualidad? El pueblo. En aquel entonces era por designio. Pero ahora sí, Dios se libra de cualquier culpa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, en primera de Samuel, pide un rey. Y la queja del pueblo aquí contra Roboán es una queja que Dios les dijo, cuando venga un rey, porque ustedes ya no quieren ser gobernados por mí, dice Dios, Samuel estaba diciendo al pueblo, ese rey los va a venir a oprimir, los va a castigar, va a llevar a sus hijos a la guerra, les va a cobrar impuestos, los va a esclavizar. El pueblo, sí, queremos rey. Entonces el pueblo aquí se está quejando de algo que ellos mismos pidieron. Entonces, esto nuevamente tiene que ver en la vida del creyente muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros escogemos de quién queremos ser esclavos. Y escogemos mal los gobernantes. Escogemos mal al pastor. No nos gusta que el pastor nos hable positivamente de la escritura, que coja un texto, que lo enseñe y que a raíz del contexto de ese texto, el pastor nos enseñe qué quiere decir la escritura a los ojos de hoy. Estamos acostumbrados a prédicas y a mensajes que nos llenen el ego, que nos hagan sentir muy bien. ¿Cuáles son los mensajes, por ejemplo, de Dante Gebel? Porque es un predicador que es motivacional. Y la Biblia no es motivacional. El mensaje de Dante Gebel es motivacional, no es bíblico. Y tengo un problema serio con eso. ¿Por qué? Porque Dante Gebel no está enseñando Biblia. Dante Gebel parafrasea la Biblia. Así como Yesenia Ten, como los predicadores que ahorita están de moda. Entonces a la gente lo que le gusta es que le parafraseen alguna vaina de la Biblia y a eso le prestan atención. Pero si yo le estoy a usted enseñando expositivamente Biblia, usted se duerme, le da aburrimiento, está pensando por allá en otro lugar, usted está pensando en otras cosas, no le presta atención. ¿Por qué? Porque a usted no le interesa la historia, a usted le interesa algo que lo motive, que lo levante de la cama y crea que el mundo es maravilloso y que la vida hay palomitas y hay mariposas, pero eso no es. Que las 10 llaves del éxito, las claves de la prosperidad. Si el predicador no utiliza la palabra y la lleva a contextualizarla en la actualidad, o sea, la Biblia tiene que estar contextualizada en la actualidad, el predicador se ha desviado completamente de su función. A Salomón le fue dada la sabiduría, ¿sí o no? Pero ¿por qué Salomón pervirtió su corazón? ¿Qué era lo que sucedía con Salomón? Que Salomón, de tanta sabiduría que tenía, tuvo en poco a Dios. Entonces hay personas que tienen demasiada fama y montan un mensaje por sobre una historia y esa historia la anclan con 2, 3 versículos de la Biblia. Y esos 2, 3 versículos de la Biblia para usted es el mensaje más hermoso que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque le dicen que usted es maravilloso, que usted puede salir adelante solo, que usted con tender la cama todos los días, levantarse temprano, hacer una cantidad de cosas va a poder alcanzar la salvación. Pero Dios rechaza completamente ese tipo de mensajes. Dios tiene un problema con el ser humano y el ser humano no lo quiere resolver. Por muy bueno que usted crea que es, por muy amable que usted sea, o por muy malo que usted crea que es, Dios tiene un problema con usted. Y ese problema es la idolatría. La idolatría está en su corazón. Por eso es que usted tiene problemas con Dios. Por eso es que a usted, cuando vienen las cosas de Dios, a usted no le agradan las cosas de Dios. Porque su corazón
tiene un becerro engordado, un becerro grande. Llámele pareja, llámele dinero, llámele relación, llámele trabajo, llámele como quiera. Entonces, como su corazón ahorita estaba posiblemente en una iglesia, porque tengo muchos casos en donde asistían a iglesias y ya no quieren saber nada más de Dios porque las iglesias en donde estaban congregándose habían una mano de torcidos y usted se llenó de mañas. Entonces, usted ahorita llega a una iglesia que le trata de enseñar sana doctrina y usted choca contra esa iglesia. ¿Por qué? Porque está lleno de mañas. Ya tiene predisposición en su mente, ya usted cree que ya se las sabe todas. Hay gente que, mire, yo a veces subo mensajes teológicos y salen con unas burradas en YouTube, pues me colaboran a veces porque eso genera una interacción. Sigan por favor comentando burradas, pero ahí es donde uno mira la idolatría a la gente. La gente ni siquiera a veces escucha el mensaje de lo que uno está diciendo cuando ya está escribiendo cualquier cantidad de estupideces. ¿Mm? Entonces, es gracioso. Mire, me escribió una muchacha y esa muchacha yo estaba hablando y estoy denunciando de que hay pastores que están robándole al pueblo y que se están aprovechando de los diezmos y de las ofrendas. Y una de las muchachas escribió que era que yo también era uno de los que hacía eso. Entonces que posiblemente en mi iglesia también se celebraba ese tipo de cosas, que yo también era un ladrón y estaba criticando a los que robaban. La muchacha no conoce los mensajes, no ha escuchado los mensajes, no conoce la iglesia. Y automáticamente ya tienen aquí, o sea, los pastores ya tienen aquí un rótulo de ladrón, estafador, charlatán. Entonces todos son ladrones y charlatanes, todos son estafadores. Pero nunca escucharon. Entonces, claro, esto es un regaño a la iglesia al día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos escogen, sus dirigentes escogen no depender de Dios, sino tener un rey. Y cuando tienen el rey se equivoca y el pueblo sufre. La culpa es obviamente del dirigente, ¿no? Aquí en este caso. Pero ¿quiénes escogieron tener rey? El pueblo. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide? Dios sencillamente apartó el corazón del pueblo de Jerusalén porque el templo ya había sido contaminado. Tiempo después viene la caída del reino del norte y después viene la caída del reino del sur, o sea, de Jerusalén y de Judá. Y después viene Israel y cae por el imperio asirio y después por el imperio babilonio. Cuando llegan los tiempos en donde llega el Señor Jesús, ya Israel ha sido completamente aniquilada en sus raíces porque ellos no se contaminaban con quienes, con los pueblos de afuera. Entonces lo gracioso de todo esto es que Herodes, en los tiempos de los macabeos, mata a todos los sumos sacerdotes. El único y el último sumo sacerdote que queda en la Biblia, yo ya lo he dicho, es Juan el Bautista, descendiente de Zacarías, hijo de Zacarías, descendiente de Abías de la misma línea de Aarón. Era el único que le ponía a poner las manos a Jesucristo cuando fue bautizado para pasarle los pecados del mundo a él, para él ser el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por eso fue el que él dijo eso. Entonces, cuando le pone las manos, le pasa todo el pecado del mundo al Señor Jesús para la postre morir. ¿Me explico? ¿Qué sucede? Que el pueblo peleaba con los samaritanos. Entonces, cuando vamos a Juan capítulo 4, se los quiero dejar de tarea, está la historia de la samaritana. Y esa es una historia muy bella. ¿Por qué? Porque la samaritana iba a un pozo a sacar el agua y en ese pozo adoraban los ancestros. Entonces cuando llega el Señor Jesús y le dice a la samaritana, dame de beber. Y le dice a la samaritana, dame de beber. Y la samaritana le dice, pero si judíos y samaritanos no se hablan. Ya lo que usted mira de judíos que quedaban en, en ese momento en Jerusalén, era una combinación de cualquier cantidad de pueblos. Pero aún así, llega el Señor Jesús allí a la casa de Israel y trata de predicarle a esas personas. Pero ellos también tenían esa exclusión. ¿Con quién? Con los samaritanos. Dios los apartó, ellos se combinaron y Dios espera que todo el mundo se vaya, incluso sus discípulos. Los discípulos le eran estorbo al Señor Jesús para poder llegarle al corazón a la samaritana. ¿Y por qué a veces la gente le es estorbo a usted para poder ver a Jesús? Entonces, los discípulos se van a mercar. Cuando usted mira la historia de la samaritana, los discípulos se van a mercar y el Señor Jesús queda solo.
¿Y a dónde se dirige? A encontrarse con la samaritana. Cuando llega donde la samaritana le pregunta por sus maridos, yo creo que ustedes conocen esa historia. Resulta que la samaritana tenía varios maridos y le dice, bien has dicho, porque la samaritana le dice, no, el Señor le dice, tú has tenido tantos maridos, pero ninguno de ellos es tu marido. Ella le ha dicho, sí, bien has dicho, tú como que eres profeta, ¿no? Entonces, tantos textos que se han dicho de la samaritana, pero finalmente este texto con el texto que estamos viendo en Primera de Reyes tiene una relación terrible, tremenda, porque obviamente Dios separó la vida cultica de Israel. Israel se combina con otros pueblos, con etíopes, con edomitas, con cualquier cantidad de pueblos, y de ahí vienen los samaritanos. Y había unos que se creían más puritanos. ¿De dónde viene el pueblo que quedaba en Israel y de dónde vienen los escribas y fariseos? De a Babilonia fueron llevados cautivos los ricos, y de esos ricos que eran los que podían tener educación, ellos empezaron a reunir las escrituras. O sea, gracias a los fariseos es que usted tiene Antiguo Testamento. Esa es la realidad. Y después, por orden de Ciro, el rey de Persia, Dios permite que los israelitas vuelvan a su tierra. Y ellos ven que hay un poconón de revuelto de gente contaminada, revuelta, empezaron a mirar lo linaje y todo, y empezaron a excluir a unos porque decían, no, ustedes son samaritanos, no, usted sí parece que usted es judío. Pero todos estaban revueltos. Entonces, cuando llegan, estaban todos revueltos, los samaritanos empiezan a escoger unos sí y otros no. Unos sí y otros no, haciendo acepción de personas. Cuando llega el Señor Jesús, él se encuentra con la samaritana, una excluida. Y allí, ¿qué hace el Señor Jesús? Pues habla con la samaritana, le revela a ella quién es. Y lo increíble de todo el caso es que la samaritana termina entendiendo que él es el Mesías. Y la samaritana termina predicándole al pueblo de Samaria y termina convirtiéndose el pueblo de Samaria. Increíblemente, ¿no? Esta historia que refleja que cuando Dios les quita a ellos el templo, lo hace con el propósito de que lo conozcan verdaderamente a Él. Por eso es que cuando Salomón va a construir el templo de David, él le dice a David y le dice a Salomón, yo nunca he tenido la necesidad de morar en una casa. Habitaré en un templo, habitaré en un lugar, en un palacio. Él decía, aún así les permitió a ellos construir el templo. Pero a él le pareció algo muy bueno. ¿Por qué? Porque a través de eso, él haría una maqueta para mostrar finalmente que el Salvador. O sea, el arca del pacto, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, todo lo que constituye el arca y todos sus utensilios, el tabernáculo de reunión es sombra y figura de Jesucristo. Entonces él le pareció eso para mostrarle a la gente lo que vendría a ser Jesucristo, pero jamás fue la finalidad de él habitar en ese lugar. La finalidad de él, ¿cuál es? Habitar en el corazón de las personas. Entonces, cuando llega Robán, Dios dice, hasta aquí les voy a permitir que tengan vida cultica en ese templo que ha sido contaminado por Salomón. Y les quita la vida cultica. Entonces, hay personas en las que Dios permite que salgan de las iglesias por eso mismo. Porque allí en ese lugar había corrupción, había idolatría. Entonces Dios les quita esa idolatría y finalmente termina haciendo lo que hace con la samaritana. Después de que el pueblo ha fracasado, por ejemplo, los samaritanos que han sido excluidos, a esas personas Dios se les muestra. No a los religiosos, no a los que creían que eran hijos de Abraham. Por eso es que Juan el Bautista les dice a ellos, no crean que ustedes por ser hijos de Abraham van a tener corona, porque Dios puede hacerle hijos a Abraham de qué? De estas piedras. Las piedras eran los samaritanos, la gente excluida. Entonces, Dios coge y le quita a la vida cultica a ellos para después irse a presentar a una samaritana que no tenía posibilidad ni siquiera de ir a entrar al templo. ¿Sí sabían eso? Porque los samaritanos adoraban en un lugar que no era el templo, porque ellos no podían entrar al templo por ser samaritanos. Entonces, si Dios lo sacó a usted de una iglesia y en esa iglesia se predicaba mal el evangelio, lo hizo para que lo conociera. Ese es el mensaje de esto. Porque si usted no ha entendido esto, usted va a ser guiado por un tuerto. Y el tuerto no puede ver bien. Porque usted es un ciego.
Entonces, si los que estudian la Biblia, que medianamente tienen un contexto, no ven al Salvador en la Biblia, es porque son tuertos. Ven la mitad del Evangelio. ¿Cuál es la mitad? Que hay un castigo. Entonces de ahí viene el legalismo, pero no pueden ver la obra redentora de Jesucristo. Entonces, la iglesia está llena de tuertos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el legalismo y con la predicación de ahora? Que la predicación es conveniente. Conveniente. Entonces, me interesa que la gente cumpla mi voluntad, por lo tanto, les voy a dictar el diezmo. Las primicias, les voy a dictar toda obra que a mí me haga ganar dinero. ¿Sí o no? Pero eso lo voy a hacer poniéndoles la ley. Tienen que vivir en santidad porque Dios es santo. Pero presentan a un Dios de amor. Pero llega la prostituta del homosexual a la iglesia y lo primero que hacen, ¿qué es? Apedrearlo. ¿En dónde está la gracia? No hay gracia. La gracia es el carisma que se le dan a las chicas de alabanza y a los muchachos de alabanza para que conquisten a todas las chicas que están ahí y a las muchachitas incautas. Esa es la gracia para la iglesia en la actualidad. Entonces, todo a la conveniencia del pastor. Y eso es un error. Porque sí, hay un juicio, pero también está la gracia. Y si la persona nomás ve el juicio y lo utiliza para generar recursos, pero no ve la gracia y no ve que ya no es necesario cumplir esos rituales o esas fiestas que se hacían en el antiguo pacto, pues lo que va a pasar es que la gente va a hacer como le pasó aquí a Robán. Va a llegar el momento en donde el mismo pueblo va a decir, estamos cansados de tanto aportarle, de ser subyugados por la iglesia, de que usted nos está exprimiendo. Por eso es que la gente no quiere volver a las iglesias. Por eso es que hay gente que termina maldiciendo el evangelio. ¿Por qué? Porque han sido oprimidas en las iglesias. Les enseñan que tienen que servir a la brava, a la mala. Pero el evangelio es eso. No es la finalidad del evangelio. La finalidad del evangelio es otra. Claro, hay que hacer cosas que la Biblia dice. O sea, los mandamientos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, todas las cosas que están en la ley hay que guardarlas. ¿Qué es guardarlas? Tenerlas en dónde? En el corazón, para que si usted las tiene en el corazón, eso se vea reflejado en sus acciones. ¿Va a fallar usted? Obviamente, pero usted está practicando la verdad que son los mandamientos. O sea, usted tiene que practicarlos. ¿Se va a equivocar? Obviamente sí, pero en la gracia de Dios le va a ayudar a cumplirlos. Pero si usted no tiene una persona, o sea, si medianamente los predicadores, que son los que leen la Biblia, están ciegos, están tuertos, ahora imagínese usted que los escucha. Entonces hay que tener cuidado. De verdad, yo se los digo, o sea, mire, hay cosas muy buenas de este señor Dante Gebel, me gusta la obra social que él hace, muy buena. Yo no le voy a usted discutir con eso, el hombre amuebla casas, hace mucha obra social, pero es que por obras ninguno va a ser salvo. Las personas tienen que aterrizar en la Biblia. Ya basta de mensajes motivacionales, de cosas bonitas, de pajaritos. No, usted tiene que coger la Biblia y estudiarla. Tiene que enamorarse de la escritura. Tienen que volver a la escritura, si no van a hacer lo de Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Jeroboam es más chévere aún, ¿no? Dijo, no, pues hagamos hagamos la tuerca, ¿no? Torzamos démosle la vuelta a la arepa. Entonces lo que vamos a hacer es una copia de lo que está allá. Solamente que voy a montar 2 becerros de oro y les voy a decir, estos 2 becerros a ustedes los sacaron de Egipto. Eso es lo que hacen los predicadores de la prosperidad. Y si lo que me escribió esa muchacha tiene razón. En cierta forma, dice, ellos cogen, hablando de los predicadores de la prosperidad, los que piden dinero hasta por los codos, ellos cogen y tuercen la verdad para su conveniencia. Pero yo le apuesto que si yo me pongo a predicarles a ustedes mensajes de la prosperidad, mensajes de esos, no estarían a punto de dormirse, ¿sí o no, Miguel? Claro, no estarían a punto de dormirse. Estarían llorando, quebrantados allá, recibiendo y estarían esperando a que el pastor hiciera la llamada al púlpito, a que les impusiera las manos y los pusieran a vomitar o los pusieran a hablar en lenguas. Esa es la realidad. Ahí es donde uno puede ver en dónde está el corazón. Si yo le coloco a la gente un predicador o un motivador, mire, usted no se me duerme. No se me duerme. Usted escucha a Dante Gebel, la gente no se me duerme con Dante Gebel. No se me duerme. Le aseguro eso. Y duré años escuchándolo yo también. No se me duerme.
Pero vaya, escucha al pastor Miguel Núñez y a veces como que esa voz de él lo arrulla a uno, ¿no? Pero qué tipo tan teológico. O el pastor Michel en su Helen, el pastor Paul Bocher. Vaya, escuchen a los señores. Ellos les van a contar a ustedes de contexto bíblico, de historia, saben de idiomas, son doctores, ¿sí? Son catedráticos, son gente que enseña en universidades, pero no, usted prefiere escuchar a Dante Gebel y no se duerme. Esa es la realidad de la vida cultica de la gente. Y no dígame por lo que le estoy diciendo, pero es la realidad. Es la realidad. Es un mal predicador por donde usted quiera que lo vea. Claro, bonito los mensajes, motivacionales. Yo me siento a veces inspirado. Yo digo, no, sí. Y de hecho, el hombre alcanzó a recibir buena doctrina y ahora combina la mala doctrina con la buena doctrina. Entonces, eso es un veneno peor. Eso es un veneno peor. Por ahí salió diciendo la otra vez que Dios le dijo una cantidad de cosas. Yo digo, Dios mío, el hombre no se pudo convertir bien. ¿Qué pasó? En algún momento no siguió escuchando. Miren, de verdad tengan mucho cuidado. Porque en los tiempos finales, cosa que los tiempos finales van a venir y van a seguir de ahí en adelante, muchos apostatarán de la fe. ¿Y qué es apostatar? Añadirle a la fe, predicar otras cosas, fábulas, historias. Entonces ahora colocan y cuentan unas historias. Yo a veces utilizo fragmentos de alguna cosa, pero cogen una historia y que vieron tal cosa y que en tal momento vieron otra y usted ahí sí me sentí inspirada, no, me sentí inspirado, es que la historia que dijo este hombre me sentí tan identificado, pero identifíquese con el evangelio. Ustedes o roban o Jeroboam y piense mal y va a acertar. Piense mal de usted mismo. Por eso es que usted tiene que tener cuidado, ir a la Biblia, leer la Biblia, enamorarse de la Biblia. Yo no le estoy diciendo algo malo. No le estoy diciendo algo malo. Solamente de que si usted es como la samaritana, usted debe entender algo. La samaritana estaba completamente frustrada. Las palabras de la samaritana no eran palabras chéveres. ¿Cuáles eran las palabras de la samaritana? Primero ella iba al pozo porque allá conquistaba a sus maridos. Porque ese era el Tinder y el Facebook de aquella época. Allá era donde se levantaban los hombres, en el pozo. ¿Sí sabían eso? Se quitaban el manto, se quitaban el velo, mostraban su hermosa cabellera y allá estaban los morbosos a unas distancias mirando a las jovencitas y a las señoras. Y hacían negocios. Si la persona o la mujer era ya de determinada edad hacia arriba, ¿qué hacían? Se le acercaban a ella y le pedían tener su relación sexual. Pero si eran menores, si eran peladitas, niñas, trataban de negociar con sus padres. Lo pueden averiguar y lo pueden consultar por Google. ¿Qué se hacían los pozos? ¿Cómo era la cultura beduina? ¿Qué hacían Israel y cómo se conquistaban en el antiguo Israel a las mujeres? En los pozos. ¿En dónde se conquistó a Rebeca? En el pozo. ¿En dónde Moisés conoció a su esposa? En el pozo. Entonces esta mujer sale y se encuentra con el Señor y el Señor le pide agua, pero ella se da cuenta que es judío. Y lo que hace Dios es ver una mujer frustrada, completamente su fe, o sea, ella sabía que el lugar de adoración era el templo, pero ella no entendía que el templo ya no era la casa de Dios, que el que se le había presentado en el pozo a ella, ¿quién era? El mismo Jesús, el mismo Dios. Y que la intención de Dios, ¿cuál es cuando se le presenta a usted en una situación en donde usted está completamente derrotado? Alejarlo completamente de la religiosidad. O sea, hacer un paralelo. Decirle, oiga, venga, esto que usted vio en ese templo basura, no va más. Ya usted tiene que dejarse de mañas. Eso que usted conoció allá no interesa más, por eso lo alejé de esa iglesia. Véame a mí ahora. Porque si entendiera que yo le estoy pidiendo a usted beber, usted en lugar de darme beber me pediría a mí. Y de usted correrían ríos de agua viva, sombra y figura del Espíritu de Dios. Entonces, yo lo alejo de la religiosidad de esas iglesias para presentarle al Espíritu de Dios, la palabra, para que usted pueda llevar el Evangelio y se lo pueda presentar a las otras personas. Esa es la finalidad del Evangelio. Pero Dios todo lo había planeado. El censo, lo que pasó con Roboam, todas las cosas Dios las planeó porque a Dios no se le sale nada de la mano. Dios hasta con lo que parece
terrible, horrible, la peor de las catástrofes, Dios con eso hace un hermoso palacio. Dios hace con lo que a usted le parece basura, Dios hace algo maravilloso. Tanto es así que el material más vil en el mundo es la tierra. ¿Por qué? Porque todos la pisan, ¿sí o no? Pero es del que está hecho el ser humano. Entonces, es necesario que se deje la religiosidad. Si Dios no aparta, yo quiero que ustedes piensen lo siguiente, si Dios no aparta a Israel de Judá y no les quita la vida cultica, esa gente hasta el día de hoy estuviera adorando el templo. Donde no hubiera llegado el Salvador, esa gente hasta el día de hoy, les aseguro que estuvieran adorando el templo. Y estuvieran con imágenes. Tanto es así que en la actualidad se supone que el muro de los lamentos es una de las partes, mejor dicho, emblemáticas y cosa de que ese muro está muy debatible, ¿sí? Porque dicen que ni siquiera hace parte del templo, pero otras personas dicen que sí. Dejémoslo así, porque en realidad no sabemos muy bien. Allí va la gente, se arrodilla, pone sus plegarias, sus peticiones en un pedazo de muro. Hasta el sol de hoy siguen adorando ese muro. Y vaya toque ese muro. ¿Mm? De hecho, hay un lugar que es muy debatible, que es el lugar de la escalera, ¿no? La escalera que nadie puede mover. Y ahí están, a este lado están los cristianos. Al otro lado están los musulmanes. Y a este otro lado están los judíos. Es algo irónico. Todos idolatrando lo mismo. Pero Dios hace mucho tiempo que se alejó completamente de todo eso. Dios ya no mira, porque es que Dios no viene por tierra, de Dios es la tierra de su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Dios viene por el alma del ser humano, pero no puede Dios permitir la idolatría. ¿Por qué Dios no puede permitir la idolatría en el ser humano? Porque o se le ama a él o se ama a otro Dios. O sea, eso de que usted tenga a Dios en una parte, su economía en otra, su relación en otra, y todo lo tenga segmentado, no, a Dios se le da la gloria en todo. En todo se le da la gloria a Dios. Entonces la idea de todo esto es que si usted en algún momento siente que, que en cierta forma usted ha sido como mal enseñado, mal educado de pronto en la Biblia, es necesario que usted busque un predicador que le enseñe la Biblia contextualizada. Yo no pretendo tener todas las verdades. La verdad, tampoco soy tan ingenuo. ¿Sí? Hay muchas cosas que si usted me pregunta a mí, Fabián, ¿usted entiende todo lo de la Biblia? Yo a veces veo la Biblia y hay cosas que difícilmente yo entiendo. Hay temas que de pronto no son los temas que casualmente usted me preguntaría a mí, pero hay temas que la Biblia tiene muy, muy, muy fuertes, ¿sí? Entonces, yo no los puedo saber y de hecho la Biblia no los aclara, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios hace las cosas como las hace? Eso no las entendemos aún. Lo único que sí puede usted entender es que Dios es persona, ¿cierto? Entonces, al ser Dios persona, si usted como persona a veces obra de maneras misteriosas y la persona a veces no lo entiende a usted, habrá cuanto más Dios, sin compararlo a Dios con el ser humano, ¿no? Dios obra de una manera que uno no puede llegar a entender. Entonces, si usted tiene preguntas, obviamente muchas de ellas yo se las puedo responder y lo puedo contextualizar bíblicamente. Pero hay otras que difícilmente o de pronto en el camino que yo lleve, en la trayectoria que lleve con Dios, más adelante de pronto las podré saber. Lo que sí es que hay cosas bien claras y específicas en la Biblia, tales como la salvación, la doctrina, las normas que se deben seguir en la iglesia y lo que Dios quiere y demanda del pueblo. Amén. Para que usted no sea guiado por un tuerto o por un ciego, que es peor aún. Bueno, no sé si el tuerto o el ciego sean peores o uno sea más peor que el otro, porque me parece que a veces el combinar la verdad con la mentira es terrible, ¿no? Porque cuando usted combina la verdad con la mentira, es más creíble. Por lo menos el ciego a veces dice, no, yo no creo en esto y ya, pero el tuerto es delicado, ¿no? Entonces, si usted tiene una enseñanza así, si usted siente que la enseñanza no le está nutriendo, busque predicadores que le ayuden con eso. No se quede ahí, avance. ¿Y cómo uno avanza? Pues buscando la información. Le estoy dando
buenos predicadores. Le estoy diciendo que el pastor Juan Manuel Valls es buen predicador, el pastor Miguel Núñez, el pastor Michel Enzugelen, el pastor Paul Washer, John MacArthur. Hay buenos predicadores. Bueno, su servidor, no sé qué tan buen predicador yo sea, pero yo creo que yo soy entre los menos malos. Ellos son muy buenos, son gente que sabe, que entiende. Entonces, yo les invito a que ustedes los busquen. O sea, ya dejen de buscar tanto bobo, tanto mediocre en las redes sociales. Para que de esa manera usted pueda tener un crecimiento íntegro. No estoy hablando de crecimiento de como coach espiritual y nada de ese tipo de cosas. Un crecimiento íntegro. Porque los que son hijos de Dios, usted los puede conocer. ¿Por qué? Por sus frutos. Entonces nosotros somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Por favor, si le gustó este mensaje, darle like, compartirlo. La verdad nos ayuda mucho su comentario. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.